asambleísta Alfredo Ortiz. Mi querido Cheche. Gracias, presidente. Colegas asambleístas. Yo creo que este proyecto es muy importante y tuvo una iniciativa, digamos, primaria con la que se envió el proyecto a la comisión. ¿Cuál era esta iniciativa, presidente y colegas asambleístas? Era la protección de esta ave símbolo del Ecuador, que es el cóndor andino. Pero la comisión consideró, y aquí en el Pleno de la Asamblea, en el primer debate, consideró que había que extender esta ley, porque el proponente al principio pensaba, con justa razón, que esta ley se enfoque exclusivamente, específicamente en esta especie amenazada y en peligro de extinción. Pero el momento que la comisión amplía la norma, el momento que la comisión extiende la norma para todas las especies de fauna y de flora, para mi modo de ver, presidente y colegas asambleístas, el nombre de la ley se descontextualiza. Ya deja de ser ley de protección del cóndor andino, sino que se convierte en una ley de protección de todas las especies de flora y fauna que estén en peligro de extinción. Y lo voy a demostrar, Machi Pedro, que está ahorita en la presidencia. Si revisamos el objeto, colega presidente de la comisión y colegas asambleístas, si revisamos el objeto, la finalidad, el articulado, yo los invito a revisar el proyecto. Todos hablan de un contexto general de protección. Todos hablan de que tenemos que proteger todas las especies de fauna y de flora que estén en peligro de extinción. Y solamente, presidente, la disposición general segunda habla del cóndor andino en particular y lo especifica como un símbolo de la patria. Por eso es que considero que el nombre de la ley está descontextualizado y debería ser en general y ya dentro del proyecto o ya dentro de la ley su capítulo, su artículo, su disposición particular para el tema del cóndor andino. Porque si no, imagínense ustedes, si no se nos hubiera muerto el solitario George, lo meteríamos aquí también, diciendo ley de protección para el cóndor andino, para el solitario George y para otras especies amenazadas. Pero ya alguna, como en este caso el solitario George, ya se extinguió. Por eso es que estamos hablando de todas en general. Yo sí le pido a la comisión que revisemos este tema, que veamos la posibilidad de contextualizar el nombre de la ley en el marco general y particularicemos dentro del proyecto de ley el tema del cóndor andino como un tema particular, especial. Pero miren ustedes, solo lo hemos dejado en una disposición general segunda, ni siquiera le hemos puesto un artículo específico que diga protéjase esta ave específicamente, cuídesela, reprodúzcasela de mejor manera, nada, porque lo hemos hablado en forma general y en ese momento ya deja de ser ley de protección del cóndor andino, sino de todas las especies. Eso para darles una explicación del tema de por qué creo que debemos hacer este cambio. Ahora voy a la parte particular. El artículo 6. Yo sí me permito hacer puntualizaciones particulares. No pude participar en el debate de la comisión porque me encontraba trabajando en la ley especial de Galápagos. Por eso es que ahora lo hago y ojalá podamos reconsiderar estos temas porque para mí, al menos para la región en la que vivimos, es muy importante este proyecto de ley. ¿Qué dice el artículo 6? Si revisamos, en su parte principal dice, salvo las autorizaciones oficiales para cada caso. Yo quiero que los colegas tengamos claro que hablamos específicamente, como dijo Rolando, de las especies que están en peligro de extinción. No estamos hablando de otras especies que sí se pueden cazar, que sí se pueden capturar, que sí se pueden comercializar.
Estamos hablando exclusivamente de eso. Y el momento que ponemos, salvo las autorizaciones oficiales para cada caso, se prohíbe la cacería. O sea, salvo las autorizaciones oficiales, se prohíbe la cacería. O sea, quiere decir que mañana sí habrán autorizaciones oficiales para cacería de especies en peligro de extinción. Yo creo que esa parte de se prohíbe la cacería, esa tiene que ir aparte. Esa debe ir clara y concisa de que está prohibido todo intento de cacería y de captura de especies en peligro de extinción. No puede haber ni siquiera por casos de excepción que haya este tipo de autorizaciones oficiales. Lo otro sí, la captura, recolección, posesión, tenencia, puede haber autorizaciones especiales para que se capture una especie para poderla cuidar o para poderla mantener o para que se recolecte, se posesione, en fin. Esas otras cosas sí, pero la cacería no puede estar enmarcada dentro de las posibilidades de que haya una excepcionalidad para especies amenazadas de flora y de fauna, o de fauna particularmente en este caso. Eso en el artículo 6, colega Panchano. Tenemos que quedar, mire que en la parte del segundo inciso, ahí está claro, ahí está claro. Asimismo queda prohibido dar muerte, eso es lo que debe estar claramente prohibido. Dar muerte, cazar, perseguir, o sea, ahí debe estar claramente prohibido eso no puede haber ningún concepto de autorización, ni siquiera por excepción de la regla, para especies en peligro de extinción. Porque si no, imagínense mañana de 50 cóndor que tenemos, si mañana se hace una autorización oficial para capturar y cazar unos cuantos, ya va a extinguirse por la especie. Entonces, eso debe estar claramente marcado. El artículo 9. El artículo 9 que habla de las medidas de reproducción. Yo escuché al ponente, presidente y colegas asambleístas, y estoy claro en ese tema. Esta ley, vuelvo a decirlo porque tenemos que quedar clarísimo en este tema, está redactada específicamente y exclusivamente para especies amenazadas en peligro de extinción. Así debe estar. Y yo le pido ahí al colega Panchano y a la comisión de que tratemos de en este artículo ser más específicos incluso. O sea, dejar claro de que este tipo de situaciones tienen que darse. ¿Por qué? Porque aquí hay una confusión. Cuando trabajábamos en este artículo, decíamos que hay unas comunidades, pueblos, comunidades indígenas, pueblos amazónicos, que tienen en cautiverio, presidente, especies. Por supuesto que sí, viven, los tienen como animales domésticos incluso. A esas especies sí hay cómo aplicarles este artículo. A esas especies sí hay cómo decirles, toda persona natural o jurídica que tenga en posesión especímenes nativos podrán regularizar, sí, pero no puede regularizarse especies en estado de extinción. Es como que yo hubiera tenido al solitario Joseph en mi casa y mañana digan que yo lo podía regularizar y quedármelo teniendo cuando es la única especie que estaba allí. El Estado no puede regularizar esta situación. El Estado debe quitar, sacar, precautelar esas especies si es que están en manos de personas naturales o jurídicas y llevarla a el cuidado que debe profesar el Estado. Por eso debemos ser claros en que este artículo fue redactado para las especies no en peligro de extinción que se encuentran en manos de ciudadanos o de habitantes de muchas regiones. Así que hay que cambiarle el contexto de esta redacción para estar claros de que en las especies nativas... Le queda un minuto, asambleísta. Trataré de culminar, presidente. Para las especies en peligro de extinción no puede haber regularización, tienen que pasar a ser parte del patrimonio del Estado, que tiene que precautelar que éstas estén en manos de nadie, sino en manos de la autoridad ambiental, de científicos, en fin, de tanta gente que tiene que precautelar esta especie. Culmino, presidente, ojalá lo haga para tener el artículo 16. En el artículo 16 que hablamos ya del tema de las sanciones, del régimen de infracciones y sanciones. Más allá de que no voy a discrepar totalmente, pero sí considero que las sanciones están extremadamente fuertes. Hablamos de sanciones de hasta $290.000 en el caso de sanciones muy graves o de infracciones muy graves. Pero bueno, eso es un tema que podríamos revisarlo. Pero lo que sí me preocupa nuevamente aquí
es que en el literal E de este artículo, colega Panchana, mire lo que ponemos en el literal E del segundo inciso, del segundo punto, infracciones muy graves. Cazar o pescar en zonas prohibidas y en temporada de veda. Cazar o pescar en zonas prohibidas y en temporada de veda. Si estamos hablando de fauna en peligro de extinción, no existe zonas de caza, ni puede existir temporadas de veda. Ahí es cuando vamos a confundir y por eso sí les pido, redactémoslo bien, porque esto es específicamente para esas especies en peligro de extinción y si ponemos este tipo de literales, mañana se va a interpretar que dígase la veda del cangrejo y alguien va y pesca y pone una infracción de este tipo creyendo que este tipo de especies están protegidas aquí o están precautelándoselas aquí. Hagámoslo más específico para lo que nos hemos convocado ahí, que es la posible extinción de fauna y flora que está en peligro. Gracias, presidente.